Gloria a Dios. Le invito a tomar sus asientos y damos gracias a Dios porque Él es un Dios vivo. Él se mueve en medio de su pueblo y no tiene que ver con lo que usted sienta, tiene que ver con la verdad que es. Y es que Dios se mueve en medio de su pueblo. A veces lo va a sentir, a veces no lo va a sentir, pero no tiene que ver con sentimiento, no tiene que ver con emoción, tiene que ver con fe. Tiene que ver con la realidad de lo que Él habla, lo que Él dice es. ¿Amén? ¿No está distraído? En esta noche vamos a hablar acerca de lo primero. Lo primero es lo primero. Ese es el título de la palabra que en esta noche vamos a estar compartiendo. Para entender un poquito la dirección del título, tenemos que entender el orden de importancia de las cosas. Todo es importante. ¿Cuántos tienen auto acá? ¿Son importantes las gomas del auto? Por supuesto. ¿Es importante la nafta? Todo es importante. Pero ¿qué es lo más importante de todo en el auto? Si usted tiene motor, el auto, aunque ande flojo de goma, funciona. Aunque tenga poquita nafta, funciona. Pero si falla el motor, no anda el auto. Es así nomás. ¿Qué es importante para el hombre? ¿Es importante tener trabajo? Por supuesto. ¿Es importante que su familia esté bien? Pero ¿qué es lo más importante para el hombre? La vida. Si usted tiene trabajo, usted tiene auto con buen motor, no como dijimos anteriormente, usted tiene todo pero no tiene vida, o le queda poquito, no tiene nada. ¿Qué es entonces lo más importante? Lo más importante es el centro de las cosas, es de donde todo lo demás se sustenta. ¿Qué es lo más importante para el hombre? Por supuesto que es Dios. Cuando el hombre tiene todo, se olvida de Dios. Pero ¿qué pasa si el médico le dice, te queda poquito tiempo de vida? ¿Se acuerda de Dios de golpe? Y clama a Dios frente a su imposible, porque en lo profundo de su corazón sabe y entiende que su vida natural depende de Dios. Sin embargo, tampoco su vida natural es lo más importante. Lo más importante es su vida eterna. Es donde pasará el resto de su vida en la eternidad. Y Dios es sustento de la vida natural y de la vida eterna. Algo que tiene que quedar en claro en nuestra vida, por más que lo sepamos en nuestra mente, tiene que quedar en claro en nuestro corazón. Que Dios es lo más importante. El mundo se está gastando, se está destruyendo en su vida natural, porque Dios desplazó, el hombre mejor dicho, desplazó a Dios de su lugar. Tomó el lugar de Dios para sí mismo, buscando satisfacerse desmesuradamente a sí mismo, estropeando el lugar en donde vive. Lo corrió a Dios del lugar más importante y deteriora el mundo en el que vive. El hombre lo sacó a Dios de su corazón y hoy vive confundido. Hoy se percibe de una manera, se percibe de la otra, no tiene rumbo. Se lastima a sí mismo y lastima a su semejante porque lo sacó a Dios de su lugar. Pero yo en esta noche no quiero hablar ni del lugar
que el mundo lo sacó al Señor, ni el lugar donde la persona que no conoce a Dios no le da. Yo quiero hablar del lugar del cual aquel que conoce a Dios lo corrió. A veces no llegamos a entender cuando venimos a la iglesia lo delicado que es sacar a Dios del primer lugar. Y déjeme decirle una realidad: muchos sacan a Dios del primer lugar. Muchos que en algún momento conocieron a Cristo y conocieron su plenitud, en la medida que el tiempo comenzó a pasar, lo corrieron del primer lugar. Y nos puede parecer que no es algo tan importante porque venimos a la iglesia, porque las cosas marchan bien, porque tenemos lo que necesitamos. Entonces no es tan importante que tal vez no esté en el primer lugar como estuvo en algún momento o como antes estuvo. Yo quiero darte un ejemplo para que puedas entender junto conmigo cuál es la gravedad en la vida de la persona de que Dios no esté en el primer lugar. Pero es un cachito, no. Aquellos que están casados aman a su esposa y aman a su marido. ¿Permitirían que en su matrimonio hubiese un tercero? ¿Aguantaría un matrimonio en el cual hubiese un tercero en esa relación de amor? Por supuesto que ese matrimonio colapsaría. Por supuesto que la confianza se perdería. ¿Acaso creemos que es diferente con Dios cuando deja de ocupar el primer lugar en nuestra vida y compartimos eso con otro? Qué importante que es que podamos entender esta realidad. Y realmente es mi deseo que hoy cada uno de nosotros nos podamos ir de este lugar sabiendo que lo primero es lo primero, pero no sabiendo, tomando una decisión. Porque de lo contrario, esto va a afectar tu vida. Si tomas la decisión correcta, va a afectar tu vida para bien. Pero si tomas la decisión incorrecta, va a afectar tu vida para mal. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y yo para eso te invito a que busques Primera de Reyes 7, 8 al 16. Y vamos a ver una persona que puso a Dios en primer lugar. Primera de Reyes 7, 8 al 16. Dice la palabra de Dios. 17, perdón, no 7. Vino luego a él palabra de Dios diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces
ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén. En esta noche me gustaría hablar de 3 actitudes que corren a Dios del primer lugar y de una actitud que lo conserva al Señor en el centro de nuestra vida. Primeramente, lo que corre a Dios de nuestra vida es la falta de definición. Cuando digo falta de definición, digo indecisión, digo falta de conocimiento. Muchas veces nosotros no tenemos definido el conocimiento hacia el Señor. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? A veces Dios es una sensación de tranquilidad para mí cuando vengo a la iglesia. A veces Dios es el que me va a cumplir la promesa de lo que yo estoy necesitando. Todo eso puede que en algunos casos Dios lo esté haciendo, pero eso no es Dios. ¿Qué es Dios? Lo que hablamos al principio. Dios es lo más importante. No fue creado usted y después Dios. Dios es el principio de todas las cosas. Usted fue creado por Dios. El hombre no creó a Dios. Dios es Señor en todo y sobre todo. La palabra lo define de esta manera. Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin que Él tenga en todo la primacía. ¿Cómo nos empieza a hacer ruido cuando definimos realmente quién es Dios? Qué distinto que es cuando definimos a Dios como alguien que nos sigue a nosotros. Pero cuando realmente entendemos que Él es el Señor, el Creador, el orden de las cosas comienzan a cambiar en nuestra vida. Hechos 17:28 dice, porque en Él somos, existimos y nos movemos. A ese punto tenemos que definir quién es Él. Usted se mueve en la presencia de Dios. Usted se mueve por la voluntad de Dios. Hoy el sol sale por la voluntad de Dios. Hoy el aire está por la voluntad de Dios. Hoy usted respira por voluntad de Dios. En Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Usted y yo necesitamos definir realmente quién es Dios para poder tener el orden correcto, porque si usted cree que Dios es un accesorio para su vida, el orden no va a estar correcto, las cosas no van a estar bien, usted va a armar las cosas de la manera equivocada. Y esto nos lleva a una segunda definición. ¿Quién somos nosotros? El hombre cayó en la mentira de que Él es Dios para sí mismo. El hombre cayó en la mentira que no tiene mucho tiempo para Dios. Y que cuando el hombre lo necesita, Dios tiene que estar preparado, dispuesto para satisfacer el capricho del hombre. ¿Cuántas equivocaciones? A veces creemos que si hacemos un sacrificio aislado o una caminata de rodillas o entregar un medio material, Dios está obligado a responder lo que yo quiero. Qué manera complicada de definir a Dios y de definirme a mí. Cuando yo entiendo realmente que fui creado por Dios,
para decidir por Él. El primer hombre fue creado con todo lo que vos y yo hubiéramos querido, y con ello también la libre voluntad de decidir por Él. De la misma manera nosotros fuimos creados con la libertad de poder decidir por Él. Lamentablemente el primer hombre decidió otra cosa. Su pueblo decidió otra cosa. Pero gracias a Dios que el Hijo de Dios decidió hacer la voluntad del Padre. Y nos despertó a nosotros como ejemplo que se puede. Que entendemos quién es Él y quién somos nosotros. Y ahí empieza el asunto. Darle a Dios el primer lugar no es hacerle un favor a Dios. Es decidir que Dios ocupe el lugar que le corresponde y yo ocupe el lugar que me corresponde a mí. Y cuando eso está presente, entonces puedo definir una relación correcta. Puedo definir la manera en la que me relaciono con Él. A veces las personas consideran que hay otros que son tocados especialmente o les gustaría tener lo que otros reciben de parte de Dios, pero hay un precio de decisión. El primer homicidio que registra la Biblia es porque alguien envidia lo que otro recibe de Dios. Pero ¿por qué Abel recibe lo mejor de Dios? Recibe la aprobación de Dios. Porque Abel da lo mejor de él a Dios. Y Caín pretende lo de Abel dando lo que le sobra. Y esto es una realidad hoy. Dando lo que nos sobra, pretendemos lo mejor de Dios. No lo recibimos, otros lo reciben y se despierta la frustración y la envidia en nuestra vida. Porque no hay una relación correcta. Porque no tengo un criterio correcto de mí, tampoco un criterio correcto de Él. Por eso debo de definir quién es hoy Dios para tu vida, te lo pregunto. ¿Qué lugar está ocupando hoy Dios en tu vida? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cómo es tu relación? De todo esto depende. ¿Cuál es el lugar que realmente Él va a ocupar? Yo puedo decir Dios es lo primero, pero si a la hora de actuar el que tiene que esperar es Dios, la postergación es Él, entonces es mentira que Él ocupa el primer lugar. Y la relación no está bien. Y si la relación no está bien, trae consecuencias. Y a veces en vez de enfrentar esas consecuencias, es mi hermano el que no funciona, es mi esposa la que no funciona, es el pastor el que no funciona, es la iglesia la que no funciona. Para poder tener un criterio claro, yo tengo que definir las cosas correctamente. No puede haber una indefinición en nuestra vida. Tengo que definirlo a Él, me tengo que definir a mí y tengo que definir la relación correcta. Otro aspecto que desplaza a Dios del primer lugar es el retener. Cuando yo retengo algo, pero yo a Dios le doy todo, pero esto me lo guardo. Es poquito, pero lo retengo. Cuando yo retengo lo poquito, hago de lo poquito un todo. La entrega a Dios es completa como fue la entrega de su Hijo por nosotros. Cuando yo retengo un poquito, ese poquito es todo. Pero no tenemos que ser tan exagerados, tan fanáticos. Ese es el criterio con el que muchas veces nos justificamos. Pero ese poquito es peligroso porque ese poquito es todo y porque ese poquito que retenemos va a demandar todo de nosotros. Judas retenía un poquito del dinero que recibía porque Judas consideraba que no era muy sabio que todo se repartiera por igual. Él merecía algo más que el resto. Entonces tomaba del dinero.
Cuando la hermana de Lázaro derrama su perfume en los pies del Señor, en los cabellos del Señor, él considera que es un gran desperdicio. Siempre que retenemos algo para nosotros, consideramos que cuando otro se lo da al Señor es un desperdicio. Porque nuestro orden de valores está cambiado, no está bien. Y lo que para otro es un placer, para muchos es una insensatez. Porque Dios no ocupa el primer lugar. Cuando Dios es el centro de tu corazón, no te alcanza lo que tenés para dárselo a Él. Pero cuando hay cosas retenidas, somos muy selectivos con respecto a lo que le damos, a nuestro tiempo, a todos nuestros valores, a todas nuestras cosas. Tiene que ver cuál es el lugar que Él ocupa, cuál es el lugar que vos y yo le dimos. Finalmente, cuando retenemos, nos quedamos sin nada. Judas retenía dinero y se quedó sin el dinero. De hecho, nadie quiso esas piezas de plata porque estaban manchadas por sangre. Judas perdió a su Señor en el camino. Judas era un discípulo más y lo perdió. Y Judas perdió su vida natural y su vida eterna. Todo por retener. ¿Y qué es lo que retenemos? Retenemos aquello que no queremos que pase por las manos de Dios. Retenemos aquello que creemos que si lo entregamos a Dios lo vamos a perder. Nos vamos a privar de algo importante. Abraham entregó a su hijo cuando el Señor se lo pidió. El Señor no le devolvió solamente a su hijo, le devolvió una nación, le devolvió una generación que llega hasta hoy. Vos y yo somos hijos de la fe por medio de Abraham. Abraham se podría haber quedado simplemente siendo padre de un hijo y se terminó. Lo que retenemos lo perdemos. Y corremos el riesgo de perder lo más importante, perderlo a Él. ¿Qué es tan importante más que Él en tu vida que lo estás reteniendo? ¿Qué es tan importante que no estás dispuesto a que eso pase por el altar? Recién cuando eso pase por el altar, Él va a ocupar el primer lugar en tu vida. La indefinición, lo que retenemos, el engaño del enemigo. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, somos totalmente ciegos a la obra del enemigo. Ni siquiera discernimos ni percibimos. ¿Por qué? Porque la obra del enemigo ya está hecha. Si el enemigo logra en tu vida sacar a Dios de primer lugar, ya alcanzó lo que quería. Ya logró. Él no quiere toda tu vida, Él quiere un cachito nada más. Él con un pedacito se conforma. Él con algo que comparta el afecto con Dios se conforma, porque desde ahí Él puede gobernar, desde ahí Él puede manejar. Y Él no hace esto de manera deliberada, porque ninguna mentira es impuesta de manera deliberada. Él es rey de la mentira y es también rey del engaño. Y por supuesto que para que vos aceptes una mentira, Él va a usar medios engañosos para que lo aceptes como tal. Y el precio de todo esto es que se halle quebrantada la mesa de la comunión con Él. Hay una parábola que tiene que ver cuando Él invita a todos y cada uno rechaza la invitación. ¿Por qué razón? Porque la realidad no querían ir a la fiesta. Ponen excusas. Tengo mis animales que recién compré, los tengo que probar, no puedo. Si recién los compraste son tuyos. Hoy los tenés que probar, que es la fiesta. Mentira. Es
es más importante lo secundario que lo primario. Tan importante es probarlo que le voy a fallar al que me invitó a la fiesta, que la hizo por mí, que la hizo para disfrutar el tiempo conmigo. Compré tierras. En ese entonces se compraban tierras a manera de inversión sin conocerlas y después se iban y se conocían. Ya las compraste, tenés que ir ahora. No podés venir a la fiesta primero y después vas a ver las tierras. Me casé. Traela a tu esposa a la fiesta. Todo se podía hacer, pero eran excusas, porque ¿cuál era la realidad? El enemigo permitió en las personas robar la importancia de compartir la mesa, la fiesta con él y preocuparse en lo que realmente no tenía sentido. ¿Podía hacer las dos cosas? Sí que las podían hacer. Se puede. Pero aceptaron el engaño del enemigo. Y es más importante revisar lo que tengo que compartir mi fiesta con él. ¿A quiénes son los que el Señor no va a conocer? A los que no tienen relación con él, sencillo. Si viene alguien que vino una vez a la iglesia hace no sé cuántos años, me dice, ¿se acuerda, pastor, de mí? Yo soy flojo de memoria, capaz que no me voy a acordar. ¿Me voy a acordar de quién? De nosotros, que estamos en contacto continuo. Los conozco y conozco los problemas y las dificultades que tienen. Pero de esa persona no conozco nada porque hace años que no la veo. Por supuesto que en la omnisciencia de Dios te va a conocer, pero no te conoce en una relación, porque decidiste otra cosa antes que relacionarte con Él. No los conozco. Y el enemigo engaña y te ofrece cosas en las que te puedas ocupar. Pero el precio de todo eso siempre va a ser tu infidelidad a Cristo. Te va a dar el mundo entero si es posible, con tal que lo saques a Él del primer lugar. Y después te vas a quedar sin nada. ¿Por qué no disfrutamos la plenitud en Cristo? Porque no está en primer lugar. Revisate y te vas a dar cuenta. Pero qué distinto que es cuando Él está en el centro del corazón. Y ahí viene el tercer punto, el cuarto punto del que te hablé. El engaño del enemigo, el retener, la indefinición, eso lo saca a Él del primer lugar. ¿Pero qué lo coloca a Él en primer lugar? Dice la palabra de Dios que Elías llegó a Sarepta. ¿Y con quién se encontró Elías? Con una viuda. ¿Y sabes qué pasa con este hombre y esta viuda? Hablan los dos el mismo idioma, espiritual. Porque en Elías, Dios es lo primero. Y en esta mujer pagana, que no conoce a Dios, su corazón está preparado para que Él ocupe el primer lugar. Y el Señor esto lo vio. Muchas veces hace años que conocemos al Señor, pero nuestro corazón no hemos permitido que el arado lo prepare para que Él sea el centro. Le hemos esquivado al arado. Hemos relegado las cosas. Estamos, adoramos, asistimos, pero Él no está en el primer lugar. Los fariseos estaban llenos de oraciones, estaban llenos de vestiduras religiosas, de costumbres religiosas. Pero los publicanos, las rameras, los pecadores que conocían de primera mano ahí al Señor, lo sobrepasaban inmediatamente en su entrega. Porque tenían las formas, pero no tenían el corazón. Y a los otros les faltaba la religión, pero les sobraba corazón para decir, Señor, sé lo primero en mi vida, te entrego en mi vida. Los discípulos le dijeron sí, inmediatamente luego del llamado. Los fariseos buscaban ocasión para matarle.
Esa es la diferencia del lugar que le damos a Él. Esta mujer está preparada para que Dios ocupe el primer lugar, por eso se conecta con Elías. Por eso el Señor dice, preparé a esta mujer para que hable con vos. Y hay cosas que son muy insignificantes a nuestro parecer, pero son importantes. El contexto en el que está esta mujer es tétrico. Elías ordenó por mano de Dios que no lloviera durante 3 años. ¿Vos sabés lo que son 3 años de seca? No hay cultivos, no hay animales, no hay agua, no hay nada. ¿Qué le pide Elías a esta mujer? Dame un vaso de agua. Y esta mujer está arrastrando leña. Un contexto más desubicado que ese. Es como que vos pasés y estés acá en la esquina, uno bajando en un corralón, 3 bolsas de material, y le estés diciendo, ¿me podés decir la hora? Estoy con el cemento en la espalda, no puedo. Estoy con la leña, me pedís agua, hay poca agua. Pero esta mujer se fue a traerle un vaso de agua. Estaba cortando leña y fue a traerle un vaso de agua a este hombre. Y vos sabés que la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y siempre. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me... Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Esa mujer estaba dándole un vaso de agua a un siervo de Dios, a un pequeño. Lo estaba haciendo por él. Estaba poniendo a Dios en primer lugar, no el incordio de su cansancio, de cortar leña, no que había poca agua porque había sequía y el agua era para ella y no la iba a compartir con otro. Puso a Dios en primer lugar, aunque no lo conocía de manera religiosa, pero su corazón sí. Y lo puso en el primer lugar. Pero la cosa avanza, no se detiene ahí. Dame de comer, le dice. Y esta mujer no le dice que no. Le dice, lo único que tengo es esto. Y esto es darlo para mi hijo, para mí y luego morir. Un vaso de agua, una comida, un infortunio, pero también una promesa. Haceme a mí. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear, pero haceme a mí primero. Y la mujer respondió. La mujer creyó. La mujer dijo, ¿qué decido? ¿Prolongar nuestra agonía? ¿O desprenderme de esto y creer en la promesa de Dios? ¿Cómo prolongo un poquito más y nos morimos más adelante? ¿O decido por Dios? ¿Qué hizo que esta mujer mantuviera a Dios en primer lugar? Un continuo acto de fe. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a hacer? No es lo que siento, no es la situación. Si vamos a eso, esta mujer le tendría que haber dicho a Elías, no quiero saber nada más con vos. Vos sos el que hizo cerrar el cielo. Tu Dios es malo con nosotros. Estoy cargando leña, no tengo tiempo para vos. ¿Cómo voy a dejar lo que estoy haciendo y te voy a traer a vos agua? ¿Cómo me voy a sacar el último bocado de la boca y te lo voy a dar a vos? Todo eso hubiera sido pasar a Dios a último lugar. Pero esta mujer hizo todo lo contrario, lo pasó al primer lugar. ¿Y qué pasó con esta mujer? La bendición de Dios reposó en su casa. Todo el tiempo de sequía, ella tenía para comer. Luego una enfermedad. Su hijo murió, pero la bendición de Dios estaba en la casa de esta mujer. Elías resucitó a ese hijo. Esta mujer no le echó la culpa a Dios, porque Dios estaba en primer lugar en su corazón. No dijo, Dios, mira lo que hiciste, yo te abrí mi casa. Dijo, viniste, hombre de Dios, para desnudar mis pecados. Esta mujer, antes de culpar a Dios, entendió que en su vida había pecado también.
y que si algo pasaba, ella de alguna manera era responsable de esto. Todo eso hace que Dios ocupe el primer lugar. Un acto de fe continuo es necesario en la vida de cada uno de nosotros. No que Dios está cuando me siento bien, cuando las cosas me salen bien, cuando no hay problema. Y cuando hay problema, no. Un acto continuo lo reubica continuamente a Dios en el centro de mi corazón. Un continuo acto de fe. Cada día tu fe va a ser puesta a prueba. Cada día el enemigo, con abundancia o con escasez, va a venir a querer robar esa fe. Va a querer venir a robar el lugar de Dios en el centro de tu corazón. Porque si Él logra compartir en tu corazón, Él gana. Si Él logra desplazar a Cristo del centro de tu corazón, Él gana, Él gobierna. Pero si cada dictado del enemigo, vos contestás con un acto de fe, vos contestás con fidelidad a Cristo, las tinajas no se van a vaciar. La presencia de Dios va a sobreabundar en tu vida, en tu casa. La bendición de Dios va a estar presente en todo momento. ¿Qué lugar le estamos dando a Él? ¿Cuál es nuestra excusa para no participar del banquete? Para no participar de la comunión íntima con Él. Que tengo que revisar mis cosas, que tengo que acomodar lo mío y cuando todo esté listo, ahí si hay tiempo, me dedico a vos. Para la mujer no estaba todo listo. Tuvo que dejar la leña. Tuvo que sacar agua de donde no había. Entregó su último bocado. ¿Quién hace esto? Alguien que sabe quién es el Señor, alguien que no retiene nada para sí, alguien que le dio a Dios el primer lugar en su corazón. ¿Qué necesito para esto? Un acto de fe. ¿Qué necesito para mantenerlo? Un continuo acto de fe en mi vida. Amén. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos.